Hoy es viernes 5 de enero de 2024 y estas son las noticias. Ante las críticas, llaman a las personas juzgadoras a actuar con vocación de servicio, responsabilidad y profesionalismo. La prohibición de la subcontratación no viola el derecho de audiencia ni el principio de seguridad jurídica, estableció la segunda sala de la Corte. La legitimidad del Poder Judicial de la Federación se sustenta en la calidad de sus sentencias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle. Bienvenido, bienvenida a la información jurídica más importante, pero también y sin duda la más relevante de México y de todo el mundo. Ya es viernes, inicio de fin de semana, además un fin de semana importante desde luego en materia económica por las ventas de Día de Reyes y la ilusión desde luego de los niños, de las niñas para precisamente este día en la noche. Muchas felicidades y mucha suerte para todos ellos. Muchísima información, desde luego, pues importante la que se ha generado como todos los días en las últimas horas. Soy Oscar González y a nombre de todo este equipo de trabajo le damos la más cordial bienvenida y saludamos a mi compañera Nidia Díaz en la interpretación de lengua de señas mexicana. Hola Nidia, vámonos con toda la información. El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo llamó a jueces y magistrados de todo el país a seguir actuando con vocación de servicio, responsabilidad y profesionalismo ante los constantes cuestionamientos de que dijo son objeto. Al tomar protesta a la nueva directiva nacional de la JUFED, destacó que a la fecha se tiene un padrón de afiliados a la asociación del 90% de personas juzgadoras. Nos ha tocado vivir tiempos ciertamente complejos en algunos aspectos. Tenemos cuestionamientos frecuentes de nuestro actuar, tenemos señalamientos, pero finalmente nuestro compromiso no varía, nuestra meta no se altera, nuestra actividad tiene que seguir siendo la misma y tenemos que seguirla enfrentando con el profesionalismo, con la excelencia y con la vocación de servicio. Por su parte, la ministra Yasmín Esquivel Moza dijo que los impartidores de justicia deben redoblar esfuerzos para que se recobre la confianza ciudadana. Esa tan relevante es nuestra tarea y nuestra misión constitucional. Hoy, más que nunca, debemos redoblar esfuerzos para que la sociedad confíe en nosotros. Tras entregar nombramientos a directores regionales de la JUFED, el ministro Luis María Aguilar Morales reconoció las largas horas de trabajo y la dedicación con la que actúan jueces y magistrados. Al mismo tiempo, he visto en el desarrollo de todos estos años el gran actuar, la valentía, la seguridad y la importancia que cada uno de ustedes, mujeres y hombres que pertenecen al Poder Judicial en todas sus facetas, le han dado la relevancia. Yo digo que continuaremos con la confianza que nos da la gente. El director nacional de la asociación, el magistrado Daniel Sánchez, refrendó el compromiso de defender la dignidad y el honor de los juzgadores de México. La segunda sala de la Corte estableció diversos criterios, esto en materia de subcontratación. Destacan dos que establecen que el artículo 12 de la Ley Federal del Trabajo, que prohíbe precisamente la subcontratación de personal, no viola el derecho de audiencia ni el principio de seguridad jurídica. En el caso del derecho de audiencia, explica que al atender la norma, una problemática generalizada, no resulta dable otorgar la oportunidad de revisar supuestos específicos. Esto para determinar si en algún caso de subcontratación de personal se respetan o no los derechos de las personas trabajadoras. Al aprobarse la reforma que prohíbe esta práctica, se demostró que solo 100 empresas dedicadas a la subcontratación estaban registradas ante el IMSS, de las cuales solo 40% pagaban impuestos, por lo que no es factible otorgar la oportunidad de demostrar que dichas empresas respetan los derechos laborales y cumplen con sus obligaciones al fisco. Indicó que tampoco vulnera el principio de seguridad jurídica porque sí existe información suficiente para conocer
que la prohibición deriva de que dicha práctica se utilizó para evadir impuestos, fomentar competencia desleal y afectar derechos laborales y de seguridad social de los trabajadores. El 11º Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito determinó que para garantizar el ejercicio de los derechos de infantes y adolescentes involucrados en un proceso judicial, es necesario que el juzgador realice un análisis diferenciado de cada uno de ellos, conforme a su edad y valorarlo en las distintas etapas del proceso. El ejercicio de los derechos de los infantes no puede concebirse de manera idéntica para todos los involucrados en el juicio y cada uno se encuentra en distinta etapa de desarrollo, lo que implica que presentan diversos grados de madurez y autonomía. Solo de esta manera, se añadió, se garantiza el ejercicio efectivo de sus derechos. Informarle que la Suprema Corte de Justicia de la Nación llevará a cabo las jornadas de capacitación sobre guías de pruebas periciales en colaboración con la Unidad para la Consolidación del Sistema de Justicia Penal y la Escuela Nacional de Ciencias Forenses. Se trata de instrumentos de apoyo para los órganos jurisdiccionales en la valoración judicial de las pruebas periciales, en especial aquellas consideradas científicas y técnicas. Este curso virtual está dirigido a poderes judiciales y defensorías públicas estatales y federal, así como al público en general, y se llevará a cabo del 15 al 31 de enero próximos. Usted puede consultar los detalles a través de las redes sociales. La legitimidad del Poder Judicial de la Federación está en la calidad de sus decisiones, las cuales deben institucionalizarse para que los miembros de una sociedad con visiones encontradas reconozcan al Poder Judicial como el actor autorizado para resolver controversias constitucionales. Así lo consideró el magistrado David García Sarubi. Lo anterior, como parte de las mesas de diálogo que organizó la Escuela Federal de Formación Judicial en el marco de su 45 aniversario, en las que se analizó la función judicial en contextos económicos, políticos y sociales complejos. Esa calidad, y aquí creo que una vez más entra la importancia de una escuela judicial como garantía orgánica de esta calidad argumentativa, esa calidad no puede ser esporádica, no puede depender de las virtudes de los titulares ocasionales de los órganos jurisdiccionales. Esa calidad debe institucionalizarse y lograr una práctica que sirva de base. En otra información, las acciones afirmativas son fundamentales para concretar el derecho a la igualdad de manera real y efectiva, así como a la no discriminación, señaló la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte. Estas consisten en introducir o mantener ciertas ventajas en favor de grupos vulnerables e históricamente marginados, tal como fue la inclusión de porcentajes mínimos de integración en los congresos locales para contar con una representación de mujeres, personas jóvenes, integrantes de la comunidad LGBT, además de personas indígenas, entre otras. La Suprema Corte introdujo en 2022 una política de inclusión laboral, con la que al menos el 3% del personal de las áreas administrativas deben integrarse a personas, están integrados por personas con discapacidad. Y este porcentaje precisamente aumenta de manera progresiva. El Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del 22º Circuito determinó que cuando una persona ha sido condenada mediante sentencia ejecutoria respecto de un delito que se persigue por querella y en la fase de ejecución, la persona ofendida le otorga el perdón. Ello da lugar a la extinción de la potestad de ejecutar las penas y medidas de seguridad con independencia de que sobre el delito y la responsabilidad penal exista cosa juzgada. De acuerdo con el Código Penal de Querétaro y con el Código Nacional de Procedimientos Penales, en casos en los que se otorga el perdón, solo se extingue la potestad de ejecutar la pena, ya que el perdón otorgado no puede aplicarse de manera retroactiva sobre lo que resolvió y juzgó en el proceso penal de origen, como si se pretendiera extinguir la potestad punitiva del Estado en un asunto en el que aplica la figura de la cosa juzgada.
Bueno, vámonos rápidamente a unos mensajes y regresamos con más información. No se vayan. Al regresar, ratifican multa a Morena por no evitar que Ebrard vulnerara el interés superior de la infancia. Vámonos con más información. En cumplimiento al ordenado por la Sala Superior del Tribunal Electoral, la Sala Regional Especializada revisó y confirmó la multa impuesta al partido Morena. Esto por faltar a su deber de cuidado respecto de publicaciones de Marcelo Ebrard en redes sociales que vulneraron el interés superior de la niñez en el contexto de su aspiración a la coordinación de la defensa de la Cuarta Transformación. La Sala Superior indicó que la y los magistrados de la Sala Regional Especializada pues no habían calificado la gravedad de la falta cometida. Esto al tratarse de una actitud reincidente, por lo que se impuso una sanción de 400 sumas equivalente a cerca de 41,000 pesos. Porque los partidos políticos tienen la obligación de vigilar el actuar de sus miembros y simpatizantes y que éste se ajuste a los principios del Estado democrático, hecho que no ocurrió en el presente asunto. La Sala Regional Guadalajara restituyó los lineamientos aprobados por el Instituto Electoral de Baja California Sur, esto en materia de paridad e inclusión, para favorecer las candidaturas de integrantes de la comunidad LGBT a diputaciones en el proceso electoral en curso. Lo anterior al revocar una resolución del tribunal de aquel estado que había invalidado dichos lineamientos sin haber brindado una alternativa que garantizara los derechos político-electorales de este sector. Se estima que el tribunal local determinó invalidar de manera directa la medida adoptada al respecto, ello sin previamente desvirtuar la idoneidad y efectividad de la disposición consistente en postular una fórmula de diputaciones de la diversidad sexual en cualquiera de los distritos electorales de la entidad. La carga de la prueba en casos relacionados con violencia política contra las mujeres por razón de género corresponde a la persona denunciada, no a quien denuncia, determinó la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral al confirmar que incurrió en esta infracción un integrante de un ayuntamiento en el estado de Guerrero. La persona sancionada reclamaba que el Tribunal Electoral del estado no había hecho la revisión de la carga de la prueba a su favor, mas esta figura no opera de manera automática con su sola manifestación, sino que debe soportarse indicios o elementos que permitan acreditarla. Como se razona en el proyecto, en el caso no existen elementos que permitan de manera individual o concatenada acreditar que se realizó la reunión en privado entre la parte actora con la persona denunciada, así como los demás hechos atribuidos a esta. Gracias al aumento presupuestal aprobado para este año, el Poder Judicial de Jalisco iniciará la construcción de una ciudad judicial en Puerto Vallarta, que albergará 5 juzgados civiles y salas de audiencia para consolidar el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. A partir de este mes, los juzgados laborales de San Juan del Río en Querétaro también tendrán competencia de los asuntos con los municipios de Colón y Pedro Escobedo, anunció el Poder Judicial del Estado. El Tribunal Superior de Justicia de Nayarit emitió la convocatoria para la elección de una jueza o juez consejero que se integrará al Consejo de la Judicatura local por un periodo de 4 años. La jueza del Poder Judicial de la Ciudad de México, Adriana Morales Chávez, consideró que los jueces de trámite son fundamentales en el proceso penal acusatorio, pues se encargan de dar contestación a solicitudes y promociones que presentan víctimas, imputados, ministerios públicos y asesores legales. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió una resolución en la que otorgó medidas cautelares a 9 periodistas radiofónicos que trabajan en el municipio de Algeciras, departamento de Huila, Colombia,
al considerar que se encuentran en una situación de grave riesgo producto de las amenazas de muerte y hostigamiento que han recibido de grupos armados que operan en la zona. La comisión solicitó al gobierno colombiano adoptar las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida y a la integridad de las personas beneficiadas. Además, deberán establecer mecanismos que les permitan desarrollar su actividad periodística y ejercer su derecho a la libertad de expresión. Las medidas de protección deberán ser acordadas con las personas beneficiarias y sus representantes, y a las autoridades deberán informarse a la comisión de las acciones emprendidas con el fin de investigar los hechos que dieron lugar a las medidas cautelares con el fin de evitar su repetición. Ya nos vamos, pero lo invitamos como siempre a seguir a las 19:30 horas nuestro avance informativo y a las 8:30 de la noche el noticiario nocturno. Pero también el sábado a las 18:30 horas no se pierda Semanario Judicial, que es el resumen de noticias del Poder Judicial de la Federación, con su repetición el domingo a las 10:30 de la mañana. Soy Oscar González, como siempre muchas gracias, que tenga un excelente fin de semana y nos vemos en la próxima.